entonces ya vimos lo que viene a ser la lanolina. La lanolina se ve como, es un tipo de grasa más bien de origen animal, ¿no? Entonces, habíamos visto un minutito. Y vamos a ver que la lanolina, pues, es una sustancia grasienta que se obtiene de la lana de oveja, ¿no? La oveja tiene nombre científico de Obies aries. Vamos a ver, el método antiguo era un cracking, es decir, con una destrucción con ácido sulfúrico y después la recuperación de la grasa, pero actualmente ya se utiliza más bien una extracción con solventes anhidros, es decir, como pueden utilizar hexano, benceno, para poder extraer la grasa de la lana de oveja, ¿no? Entonces, esta lana posterior, este aceite, después de evaporar el solvente, se hace centrifugación y blanqueo, ¿no? Una centrifugación y blanqueo. ¿Cómo se presenta? Es una sustancia grasa de color amarillo pálido o un olor característico. Va a tener un olor característico a la lana, a la oveja, ¿no? Se huele a lana de oveja, es muy característico. Es insoluble en agua, pero tiene la ventaja que puede hidratarse, lo que va a permitir que sea utilizado en cremas, en ungüentos, en geles, ¿no? Entonces, para que pueda mejorar la penetración de los principios activos. Sus componentes son colesterol e isocolesterol. También tiene alcoholes insaturados, ácidos lanoséricos, lanopalmítico y otros. Y va a tener ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos, por eso es también una grasa de origen, como sabemos, una grasa de origen animal. Estamos encontrando en la lana de oveja. Entonces, debido a que tiene esa propiedad, tiene colesterol e isocolesterol, e hidratarse, como les decía, va a permitir entonces que sea muy buen vehículo para la penetración de los principios activos. El ensayo que se realiza es una prueba similar a Lieberman-Bouchard, porque lo que vamos a identificar es la presencia del el anillo esteroidal, del colesterol, del isocolesterol. Entonces, se disuelve 0,5 gramos de la lanolina en 5 ml de cloroformo. Como es una molécula soluble en solventes apolares, se va a disolver en cloroformo, se añade 1 mililitro de ácido acético y 2 gotas de ácido sulfúrico, y nos va a dar un color verde, lo que nos indicaría que tenemos colesterol e isocolesterol. Entre los usos, se utiliza como base moliente para la preparación de diferentes cremas y ungüentos. ¿Ya? Ese es el uso que tiene, especialmente en cremas y ungüentos, especialmente como les decía, porque va a ser utilizado como vehículo. ¿Ya? Para que pueda penetrar, el colesterol es un excelente vehículo para que pueda penetrar los principios activos a través de la piel. ¿Okay? Bien, con esto entonces, habiendo repasado esta última parte, vamos a ver el tema entonces de lo que vienen a ser los aceites de origen vegetal. Y la lanolina es una grasa animal, es una grasa de origen animal. Entonces vamos a volver a ver, son pocos aceites los que tenemos que ver, ¿no? Ahí. Ya, cuando hablamos entonces del aceite de almendra, nos referimos al aceite obtenido por expresión. Todos conocemos estas almendras, ¿no es cierto? Que son muy típicas en Bolivia. Entonces, vamos a ver que el aceite de almendra se obtiene por expresión, ¿no? O sea, aparece una expresión de las semillas de Prunus amygdalus, de la familia de las rosáceas, ¿no? Este aceite, después de que se realice la expresión de estas semillas mondadas, que normalmente se va a realizar entre planchas calientes, en el sistema que habíamos visto anteriormente, se hace una clarificación por reposo y luego se hace la filtración. Entonces hay que esperar que sedimente para que se formen un poco esos sólidos que se forman por oxidación y se hace una filtración. Y normalmente vamos a tener un aceite ligeramente amarillo, claro, y un olor característico a las almendras, olor y sabor característico a las almendras, un sabor ligeramente dulce, ya que proviene de la variedad dulcis. Bueno, en sus componentes tenemos ácido oleico en un 77%,
ácido oleico un 77%, linoleico 17%. Ambos son ácidos grasos, entonces insaturados. Tenemos ácido palmítico 5% y mirístico 1%. Este aceite, ¿para qué se utiliza? Especialmente para cosméticos, ¿no? Se utiliza para cremas, para lociones, y también cuando se utiliza como vehículo de inyectables oleosos, pero tiene que ser con un índice de acidez bastante bajo, tiene que ser estéril, etcétera, ¿no? Y que, al igual que todos los aceites, por vía oral va a tener una ligera acción laxante. Bueno, y vamos a pasar a ver el aceite de oliva, muy conocido por todos, ¿no? Tenemos el aceite de oliva que está obtenido de frutos maduros de Olea europaea de la familia Oleaceae. ¿Cómo se realiza la obtención? Es por expresión del fruto, ¿no? El fruto a veces se utiliza como las semillas o se quitan las semillas para poder obtener un aceite, entonces, por expresión. Ahora, este aceite, como no se olviden, es de un fruto, tiene agua, tiene proteínas y tiene muchas sustancias más. Tiene que pasar a un proceso de refinamiento. ¿Cuáles son los componentes químicos que tiene este aceite de oliva? En su mayoría tiene ácidos grasos como el ácido oleico. El ácido oleico un 75%, luego sigue en importancia el ácido palmítico, el ácido linoleico. Una característica muy importante es que este aceite de oliva va a tener vitamina E, tiene alfa-tocoferol, lo que le da una actividad antioxidante muy importante, ¿no? ¿Se acuerdan que les había indicado que tenían ustedes más o menos ver a qué nos referíamos cuando hablábamos de aceite virgen y de aceite extra virgen? ¿Les había indicado que tenían que revisar de aceite virgen y extra virgen? Entonces, para mañana, por favor, ustedes van a revisar sobre el aceite virgen, diferencia entre el aceite virgen y el aceite extra virgen. ¿Ya? También, por favor, van a revisar, les estoy dando tres preguntas que estoy anotando. Entonces, diferencia entre aceite virgen y extra virgen de oliva. Y vamos a ver también usos y aplicaciones de la lanolina y vamos a ver cuál es la toxicidad de la ricinina para mañana, ¿ya? Antes de comenzar la clase de mañana, entonces vamos a revisar esta parte, ¿ok? Ya estoy anotando en mi cuaderno. Bueno, todos nos vamos, ¿para qué se utiliza? Jabones, emplastos, por supuesto en alimentos, en ensaladas, muy recomendado justamente porque tiene esa actividad antioxidante, y cuando se utiliza para preparados de uso parenteral, debe tener necesariamente un bajo índice de acidez, ¿no? Por tratarse de un fruto, el índice de acidez tiende a subir. Bueno, nos vamos al siguiente aceite, que es el aceite de ricino. Ese aceite de ricino se obtiene a partir de las semillas, se obtiene por expresión en frío de las semillas, entonces, de Ricinus communis de la familia Euphorbiaceae. El fruto es una cápsula en cuyo interior se van a encontrar varias semillas depositadas. ¿Ya? ¿Cómo se realiza la obtención? Se priva la semilla de su testa, que es como una cubierta de un color café que tiene, café claro, con manchitas, y posteriormente se realiza una expresión en frío. En realidad, actualmente, si queremos tener un aceite de buena calidad, se hacen las expresiones en frío, claro que el rendimiento es menor, ¿no? Bueno, luego el refinamiento se hace por tratamiento con vapor de agua. Ustedes saben que el tratamiento con vapor de agua se utiliza especialmente en la fase del desgomado o llamado también de mucilaginación, que nos va a permitir eliminar gomas, fosfolípidos, etcétera. Posteriormente se hace la filtración y el blanqueado con carbón activado. Este aceite de ricino contiene 46 a 53%
del aceite está compuesto de glicéridos ricinoleicos, es decir, va a tener especialmente ácido oleico. La semilla contiene un alcaloide ricinina, que es lo que le va a dar toxicidad, ¿no? Entonces, a veces quedan trazas todavía del aceite de la ricinina, lo que motivo por el cual ya no se utiliza mucho el aceite de ricino. El aceite de ricino fue muy utilizado anteriormente porque tenía un efecto purgante muy importante, ¿no? Entonces, entre los usos podemos indicar que ha sido muy utilizado como purgante, pero actualmente su acción se limita al uso de tras envenenamiento. ¿A qué nos referimos? Si alguien es intoxicado con veneno de rata, ¿no es cierto? Que mucha gente a veces consume porque quiere quitarse la vida, quiere asustar un poco a algunas personas, etcétera. Entonces, o por error, los niños también, ¿no? Entonces, y yo nunca me olvido que yo puse veneno de ratón en mi jardín y resulta que mi perrito comió, ¿no? Porque puse con queso y a mi perro le encanta el queso. Entonces, cuando lo veo a mi perro, estaba intoxicado, ¿no? Estaba intoxicado justamente con este veneno de ratón. Tuve que llevarlo pues al veterinario y inmediatamente le dieron un laxante, le pusieron carbón activado, todo para que pueda, para que no puede absorber su organismo este tóxico, ¿no? Incluso le pusieron después atropina, pero de esa manera logré salvar la vida a mi perrito. Entonces a eso me refiero, ¿no? Entonces les da, cuando hay ese tipo de situaciones, se les da este laxante. Entonces ahora está muy limitado, pero ¿por qué? Justamente por el efecto de la ricinina. Antes era muy utilizado como laxante. ¿Okay? Bueno, y hemos hablado de la lanolina, que es muy bonito, que hemos indicado que es esa grasa, más bien de origen animal, que se obtiene de la lana de oveja. Hablando de las preguntas, una más. Miren, entonces, estoy dando diferencia entre aceite virgen y extra virgen, uso de la lanolina, toxicidad de la resinina, y les voy a dar una pregunta más. ¿Cómo se obtiene el aceite de coco? El aceite de coco que está siendo muy utilizado actualmente, ¿no es cierto? Se utiliza en cremas, se utiliza en lociones, se utiliza en perfumes el aceite de coco. Entonces, me van a indicar, por favor, cómo se obtiene el aceite de coco. Tenemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 preguntas. Como siempre, van a levantar la mano y las personas que realicen las preguntas podrán ganar algunos puntos. Bueno, eso sería todo. Con eso habríamos terminado el tema de los aceites fijos. Entrando al siguiente tema, preguntas hasta aquí antes, por favor, dudas, preguntas. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Ya, muy bien. Ahora entraríamos a ver el tema de aceites esenciales. Voy a volver a la pregunta inicial que hice. ¿Cuál será la diferencia entre un aceite esencial y un aceite fijo? A ver, Buen día, Rocío. doctora. Buen día, doctora. El aceite esencial es una sustancia volátil, líquido, a temperatura ambiente, mientras que el aceite fijo no. Muy bien la respuesta, ¿no? Pero ¿cuál será la diferencia química? Está muy bien que tú has indicado, ¿sí? Eso es en cuanto a la propiedad que tiene. Por eso, un aceite volátil, aceite esencial, es un aceite volátil, ¿no? La característica que tiene un aceite esencial. O después se denomina también aceites volátiles. ¿Y cuál será la diferencia química entre un aceite fijo y un aceite esencial? El aceite fijo es proveniente de las grasas, mientras que el aceite esencial se podría decir que es extraído de las plantas.
Ya, el aceite fijo, como has dicho. El aceite esencial son lo que extraemos de las plantas, su esencia, mientras que el aceite fijo eh, son aquellos que, de las grasas, se podría decir, de los aceites. No, pero los aceites también son, es un tipo de grasa vegetal, ¿no ve? Son Sí, a ver, la diferencia química, no se olviden que hemos indicado que los aceites fijos, como el aceite de almendra, el aceite de oliva, el aceite de ricino, ¿no? Son aceites, son químicamente triacilglicéridos, ¿no? Triacilglicéridos. Ese glicerol unido a ácidos grasos, son ésteres, ¿no es cierto?, que resultan de la unión del glicerol con ácidos grasos. En cambio, los aceites fijos son compuestos orgánicos diferentes. Pueden ser hidrocarburos, hidrocarburos oxigenados también, o compuestos aromáticos, ¿ya? Pero la principal característica, como bien su compañera, es la volatilidad, y también por la composición química, que es diferente. Muy bien, Rocío. Vamos a continuar entonces con lo que viene a ser la definición y luego vamos a ir explicando las características. Bueno, cuando hablamos nosotros de los aceites esenciales, vamos a indicar que son mezclas, miren, mezclas de un número variable de sustancias orgánicas volátiles. Los compuestos más frecuentes derivan del ácido mevalónico y pueden ser monoterpenos con 10 carbonos o sesquiterpenos con 15 carbonos, es decir, vienen de la vía del mevalonato, acetilcoenzimada, mevalonato, ¿no? De mevalonato, monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, ¿ya? Muy bien, entonces, desde el punto de vista químico, vamos a decir entonces que tenemos dos series. Hablaremos de la composición química y de la clasificación. Se caracterizan porque sus orígenes biosintéticos específicos. Tenemos dos series. La serie terpénica, que es la más abundante y la más importante, y la serie aromática. Dentro de la serie terpénica tenemos dos grupos, los terpenos y los terpenos oxigenados, llamados también terpenoides. Sí, ¿alguna pregunta, por favor? no, doctora, no está compartiendo pantalla, Ah, me ya, ya, parece. qué raro, ya, muy bien, gracias. Ya, entonces, estábamos en las diferencias, ¿verdad? Entonces, recuerden entonces, hemos indicado que es una mezcla de sustancias orgánicas volátiles, que provienen especialmente de la vía del mevalonato, terpenos, dentro de esos monoterpenos, esquiterpenos y diterpenos. Ahora, en cuanto a su clasificación, tenemos dos grupos, la serie terpénica y la serie aromática. La serie terpénica, les decía que tenemos dos grupos, los terpenos, ¿no? Los terpenos y los terpenos oxigenados. Los terpenos, podemos decir entonces que son hidrocarburos. ¿Qué significa un hidrocarburo? Solo están formados por carbono y por hidrógeno. Y el otro grupo son los terpenos oxigenados, que tendrán carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Bien, dentro de los terpenos tenemos a los monoterpenos, que tienen 10 carbonos, sesquiterpenos con 15 carbonos, diterpenos con 20 carbonos. Luego tenemos a los terpenoides o terpenos oxigenados, ¿ya? Estos igualmente van a tener 10 carbonos, 15 o 20, entonces serán monoterpenos oxigenados, sesquiterpenos oxigenados y diterpenos oxigenados, pero estarían formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al tener grupos de oxígeno, van a tener diferentes grupos funcionales. Por lo tanto, podrán ser
aldehídos, cetonas, ésteres, éteres, ácidos, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la serie aromática tiene una vía de síntesis diferente. La serie aromática son derivados fenilpropanoides porque van a tener el anillo aromático, ¿ok? Ya, y derivan del ácido siquímico, de la vía del ácido siquímico. ¿Por qué se caracteriza? Esta serie aromática tiene un anillo aromático, ¿no? Tiene un anillo aromático y va a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Fíjense que estoy hablando de estructuras diferentes a un triacilglicérido, que es una grasa. Al tener, por supuesto, oxígeno, también podrá tener grupos funcionales diferentes, ésteres, aldehídos, cetonas, etc. ¿Okay? Serían los dos grupos más importantes de los aceites volátiles. Y vamos a comenzar viendo la estructura. ¿Ya? Aquí tenemos, miren, estoy agrandando para que puedan ver mejor el geraniol. El geraniol será un monoterpeno, será un monoterpeno oxigenado, será un diterpeno. ¿Qué creen que sea? A ver, contaremos el número de carbonos, ¿no? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos y tiene oxígeno. Entonces es un monoterpeno oxigenado. Función alcohol. El citral, función aldehído. Entonces, el geraniol, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros en las rosas. El citral lo encontraremos en el pasto cedrón, en las hojas de cedrón. Tiene una acción ligeramente tranquilizante, es un tranquilizante menor. El limoneno lo vamos a encontrar en los cítricos, en la cáscara de los cítricos, ¿no? Este es miren, no hay oxígeno, por lo tanto es un hidrocarburo, es un monoterpeno, 6 en el anillo, carbonos, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces el limoneno es un monoterpeno. Luego tenemos el felandreno, que también encontraremos en algunos cítricos. Tenemos el terpinol, que vamos a encontrar en los pinos, que tiene función alcohol. El mentol, que es un alcohol, y la mentona, que es una acetona, encontraremos en las hojas de menta, ¿no? Ambos tienen propiedades digestivas. También tenemos a la carbona, que también es una acetona que se ha encontrado en la menta espicata, es decir, en la hierba buena. ¿Okay? Bien, luego tenemos el borneol, aquí nos falta ver, miren, el pineno, que es un hidrocarburo, encontramos en las hojas de pino. El borneol, que es un alcohol, encontramos en el romero, tiene una actividad de actuar como un relajante muscular excelente, también digestivo. El alcanfor, que se encuentra en el árbol del alcanfor, se obtiene a partir de una corteza, va a tener más bien una actividad antiséptica. El cineol, que es un éter, lo encontramos en las hojas de eucalipto. Este cineol también se conoce con el nombre de eucaliptol, ¿no? Que va a tener una propiedad antiséptica, pero también una propiedad expectorante. ¿Okay? Bueno, vamos a la última. En la última fila tenemos ya los compuestos aromáticos. Todos los compuestos aromáticos, miren, tienen un anillo aromático. Aquí este es el anillo aromático. En este caso, un alcohol. Tenemos el timol. El timol que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el orégano, que tiene una actividad antiséptica muy importante. Luego tenemos el cinamaldehído, que encontramos en la canela,
¿no? La canela, acimaldehído, que tiene una acción también estimulante del sistema nervioso central, muy agradable en cuanto al olor que tiene. También es digestivo. Luego tenemos el anetol que se va a comportar, en este caso aquí tenemos carbono, oxígeno, carbono, un éter, ¿verdad? El anetol, que ese anetol tiene propiedades digestivas muy importantes, ¿no? Actividades digestivas, el anetol. Y tenemos el eugenol que se encuentra, el anetol en el anís, por supuesto, el eugenol en el clavo de olor, ¿ya? Este eugenol es un alcohol y el otro grupo está metilado. Este eugenol tiene muy buenas propiedades antisépticas y también tiene propiedades analgésicas. Ya vamos a ver cuando hablemos del clavo de olor, ¿ok? Entonces, estos son ejemplos de algunos entonces monoterpenos y ejemplos de la serie aromática. Entonces, estos son, esas moléculas que hemos visto, son algunos componentes importantes de lo que viene a ser entonces aquellas moléculas que tienen algún uso farmacéutico. Bien, ahora hablaremos del estado natural, reparto y localización. ¿Dónde encontramos estos aceites en la planta? Prácticamente vamos a encontrar en todos los órganos de la planta, ¿ya? Puede haber en la hoja, en la flor, en el fruto, en la raíz, en la corteza, en las flores, etc. Claro que dependiendo de la especie vegetal, su concentración va a variar. Si hablo de la manzanilla, tendremos mayor concentración del aceite en la flor. Si hablo de la hoja de la menta, tendré mayor concentración en la hoja de menta, a pesar de que el tallo puede tener también, pero en menor cantidad. Siempre va a haber un órgano donde va a haber una mayor concentración del aceite. ¿Okay? Bueno, entonces podemos decir que la composición y concentración es variable en los diferentes órganos. Normalmente la concentración es baja, es decir, que nosotros podemos sentir un olor fuerte, ¿no? Pero ¿por qué sentimos? Porque la molécula, como es volátil, llega hasta nuestro organismo. Entonces, en el sentido olfatorio podemos sentir, pero en realidad la composición normalmente puede ser menor a 1 en la mayoría de las drogas, ¿sí? Sin embargo, algunas pueden tener también un mayor porcentaje, ¿sí? ¿Dónde se va a sintetizar? Se ha visto que el origen de su síntesis puede estar, no se conoce exactamente, pero ¿dónde se acumula? Se puede acumular en células. Tenemos las células olíferas, como en el caso de las lauráceas. O podemos tener en pelos secretores, como en las labiadas. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos la valoración microscópica de la menta? Veíamos los pelos glandulares. Yo les decía, a ver, muevan un poquito el micrómetro y ustedes van a ver que refringe, porque en el pelito estaba el aceite esencial, ¿no? Entonces, pues podemos tener pelos secretores, en el caso de las labiadas, en la menta, en el toronjil, etcétera, en el romero también. Bolsas secretoras como en la familia de las mirtáceas. También vamos a tener bolsas secretoras en los frutos, como en el caso de los cítricos, ¿no? En la familia de las rutáceas, es decir, en la mandarina, en la naranja, se acumula en el pericarpio. Luego tenemos los canales secretores en la familia de las umbelíferas. Estoy hablando del apio, del perejil, del cilantro, que estará especialmente en los canales secretores, ¿no? En la familia umbelífera y también en la familia de las compuestas, es decir, en las asteráceas, ¿no? Como en el caso de la manzanilla, ¿ok? Entonces, podemos encontrar estos aceites en diferentes estructuras vegetales, ¿no? Ya no estoy hablando de partes, estoy hablando de la parte histológica, en diferentes estructuras vegetales, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito la vía de
síntesis, ¿no? La vía de síntesis. Aquí teníamos, sí. Aquí estamos entonces. Hemos indicado que la mayoría de estos compuestos, vamos a ver, esto es hasta llega hasta carotenoides, entonces vamos a ver hasta la vía que nos interesa. En un momentito voy a poner el puntero. Ok. Hemos indicado que puede sintetizarse a partir de la acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Acetilcoenzima vía mevalonato, a partir más piruvato 3-fosfogliceraldehído, va a formar un compuesto que se llama pirofosfato isopentilo. Este pirofosfato isopentilo más otro pirofosfato isopentilo va a formar el pirofosfato de geranilo. Y este pirofosfato de geranilo es precursor inmediato de los monoterpenos, de los que estamos viendo, como el pineno, ¿no es cierto? O como el citral, ¿no? Que después tienen que oxigenarse. Ahora, este pirofosfato de geranilo más un pirofosfato de isopentilo va a formar el pirofosfato de farnesilo, que va a dar lugar a los sesquiterpenos, con 15 carbonos. Los monoterpenos tienen 10 carbonos. Los sesquiterpenos tienen 15 carbonos. Luego tenemos este pirofosfato de farnesilo más un pirofosfato de isopentilo va a formar pirofosfato de geranilo. Y esto va a dar lugar a los diterpenos, ¿no? Estos diterpenos que van a tener 20 carbonos. Entonces, ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros? Nos interesan los monoterpenos, los sesquiterpenos y nos interesan los diterpenos. ¿Cómo se sintetiza? A partir de la acetilcoenzima A, vía mevallonato, que forma primero el pirofosfato de isopentilo, va a dar lugar al pirofosfato de geranilo, precursor inmediato de los monoterpenos, luego se formará el pirofosfato de farnesilo, precursor inmediato de los sesquiterpenos, más un pirofosfato de isopentilo, va a dar lugar al pirofosfato de geranilo, a los diterpenos, ¿ya? Que sería precursor inmediato. Esto les puedo preguntar en su examen. Los monoterpenos hemos indicado que tiene 10 carbonos. Voy a hacer, ahí me sale la O rarita. 10 carbonos. Ya, 10 carbonos, ¿ya? Los sesquiterpenos van a tener 15 carbonos. Y los diterpenos tendrán 20. Ay, ese 2 no se puede escribir, es que el problema que siempre escribí aquí es un desastre, ¿no? Bueno, 20 carbonos. Es lo que me interesa que ustedes conozcan. Precursor de un monoterpeno, pirofosfato de geranilo. Precursor de un sesquiterpeno, pirofosfato de farnesilo. Y precursor de un diterpeno, pirofosfato de geranilo. Eso es importante de esta diapositiva. ¿Bien? Eso pueden anotar. Bueno, vamos a continuar entonces. Esa sería la vía de síntesis. Estoy hablando de la serie terpénica, no de la serie aromática, ¿no? Ya se había indicado también que la serie terpénica son los más abundantes. Bueno, hablaremos de sus propiedades físico-químicas. Son líquidos a temperatura ambiente. Estos aceites esenciales son líquidos a temperatura ambiente, volátiles y pueden ser arrastrables con vapor de agua. Otra característica que tienen, insolubles en agua. ¿Ya? Densidad normalmente menor al agua, con excepción de algunos compuestos aromáticos. Solubles en solventes apolares. Solubles, la mayoría en etanol absoluto, en etanol al 100%, y también son solubles en aceites fijos, ¿ya? Esto es importante, porque cuando hablemos de los métodos de extracción de los aceites, vamos a hablar precisamente
podemos utilizar sus propiedades físico-químicas, ¿ya? Solubles en solventes apolares, solubles en etanol absoluto y solubles en aceites fijos. Bien, ¿qué más tenemos? Normalmente, cuando ya nos va a tocar pronto hacer el control de calidad, presentan índices de refracción elevados. Muchos tienen propiedades ópticas, es decir, van a poder tener, viendo en este caso la polaridad, puede ser dextrógiros o levógiros, la densidad menor a la del agua, como ya les había indicado, con excepción de algunos compuestos aromáticos que pueden tener una densidad mayor a la del agua. Tienen un olor característico, ¿no? Un olor característico ¿a qué? A la planta de donde se ha obtenido este aceite, ¿no? Si es un olor, si es un aceite de menta, va a tener un olor a menta. Si es un aceite del pasto cedrón, va a tener un olor característico al cedrón. ¿Bien? Eso sería en cuanto a las propiedades físico-químicas. Muy importantes esas propiedades, porque siempre que hablamos de las propiedades físico-químicas, nosotros podemos realizar la extracción en función de esas propiedades o también podemos nosotros realizar el control de calidad considerando estas propiedades. Veremos los métodos de extracción de estos aceites esenciales, ¿ya? Uno de los métodos bastante usados y el más común es el método por arrastre con vapor de agua, ¿ya? Luego tenemos por expresión de pericarpios frescos agrios, tenemos la extracción con solventes, extracción con gases licuados y tenemos el enflorado. Entonces primero yo les voy a explicar y después vamos a ver algunos videos de los métodos de extracción. Como les decía, el método más utilizado, el más económico, es el método por arrastre con vapor de agua. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? No se olviden que hemos dicho que son sustancias volátiles. Entonces, ¿cómo se realizan? Hay el método por destilación, nosotros tenemos una fuente de agua, donde nosotros vamos a colocar, pues vamos a ver el video de este método, que les voy a mostrar que es muy bonito, cómo se prepara. Luego tenemos nosotros el agua y en otro recipiente que está conectado tenemos la materia prima, y esta materia prima va a estar posteriormente conectado a un refrigerante y tenemos el colector. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a calentar el agua, comienza a calentar, va a hervir, va a generar vapor, este vapor va a salir hacia el otro recipiente, va a entrar en contacto con la materia prima, ¿sí? En contacto con la materia prima y posteriormente va a humedecer y va a continuar volatilizándose. Pero en esta fase ya va a arrastrar los compuestos volátiles. Una vez que lleguen al refrigerante, ¿sí? Vamos a tener nosotros, se va a condensar en el refrigerante y vamos a tener ya líquido, agua y aceite, pero ambos no son miscibles, ¿ya? No son miscibles, por lo tanto, una vez que enfríe se van a ir separando. Entonces aquí dice el vapor, el agua vaporizada y el aceite esencial, ¿no es cierto? Van a ser vaporizados juntos. Una vez que llegue al refrigerante, el vapor es enfriado, ¿no es cierto? Y posteriormente el aceite y el agua se van a poder separar porque no son solubles, ¿no? Entonces tenemos en la parte inferior lo que se llama el agua floral y en la parte superior tenemos el aceite esencial. Normalmente se coloca en la parte superior porque primero que no son miscibles y segundo que el aceite esencial va a tener una densidad menor a la del agua. Por lo tanto, se ubica en la parte en la parte superior. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces. Ese es el método más utilizado, económico, de buen rendimiento, ¿no? Hay estos métodos, digamos, se puede hacer en pequeña escala, se puede hacer en mediana escala, se puede hacer en gran escala.
Ya, vamos a compartir un video. Voy a dejar de compartir un ratito. Alonso.
Nos encontramos en el Instituto Tecnológico de Milpalta. El día de hoy vamos a realizar una práctica que lleva por nombre destilación por arrastre de vapor. Vamos a hacer mención del material que vamos a ocupar. En primera instancia estaría nuestro condensador, nuestro encendedor, termómetro, 2 mallas de asbesto, 3 soportes de 3 dedos, 3 pinzas de nuez, 3 corchos, 2 son para los matraz Mayer y uno es para el condensador. Los de los matraces van a llevar 2 agujeros y los del condensador nada más va a llevar un solo agujero. 3 matraces Mayer de 250 mililitros, 2 mecheros de Bunsen, 2 soportes de anillo, 3 soportes universales, perlas de ebullición, y como reactivos vamos a utilizar 200 mililitros de agua destilada, y yo voy a hacer el arrastre de vapor con hierbabuena, que sería la materia orgánica que vamos a ocupar. Y nuestros 2 tubos de vidrio, los cuales de este lado iría conectado al condensador y de este lado iría conectado entre los matraces. El tercer matraz es para recolectar ya nuestros aceites. Voy a hacer el armado del equipo y ahorita les enseño cómo, bueno, les digo cómo, más bien les diría cómo lo hice para armar todo y más o menos las precauciones que deben de tomar. Ahorita voy a pausar el video en lo que armo el equipo. Bueno, ya tenemos montado nuestro equipo. Ahora les voy explicando más o menos qué fue lo que hice. En primera instancia, lo primero que vamos a montar va a ser nuestro equipo en la parte del agua destilada. Aquí ya agregué los 200 mililitros de agua destilada con las perlas de ebullición. Aquí lo importante es que vaya, este mechero debe de ir más cerca al matraz que tiene el agua, ya que este es el que se va a calentar, vaya, por así decirlo, más. Vamos a agregarle más calor a este matraz para que bulla el agua, se haga vapor y llegue a nuestro segundo matraz. Este matraz debe de estar mucho más separado de la flama, ya que bueno, este mechero solamente es para acelerar el proceso. De hecho, bueno, a lo mejor hasta podríamos despreciarlo, ¿no? Pero este es más que nada para acelerar el proceso, porque llega un momento en el que se llega a acumular mucho líquido en el condensado de nuestro material orgánico y vaya, se empieza a volver un poco lento el sistema, y este mechero solamente es para eso. Ahora, entonces, regresando a este matraz, como ya dijimos, la flama tiene que ir directamente al matraz, lo que nos va a dar la altura del anillo metálico y la primera altura de nuestro matraz. Conforme a este matraz, hacemos ya nuestro tubo de vidrio, lo doblamos al ángulo que necesitemos y a la distancia que necesitemos para que llegue al segundo matraz, que obviamente ya dijimos que va a estar más despegado del mechero. Ya posteriormente pasamos al condensador, igual volvemos a hacer nuestro tubo a la distancia y ángulo que necesitemos, y hasta ahí sería todo. El termómetro pues nada más solamente es para ver a qué temperatura estamos trabajando. ¿Qué más me falta? Pues creo que eso sería todo. Ya nada más daría una breve explicación. El vapor sube hasta condensarse aquí lo único que hace es una transferencia de calor con los anillos aromáticos o los aceites esenciales que tiene nuestra materia orgánica. Lo único que hace es intercambiar el calor que viene, vaya, por así decirlo, no hay un arrastre, el vapor no arrastra los aceites, sino que intercambia el calor con los aceites que tenemos en nuestra muestra orgánica, y entonces obviamente los compuestos más volátiles serían los que se condensarían. Ya en nuestro condensado al final tendríamos obviamente una parte de agua y una parte de aceites esenciales.
más que nada eso es lo que ocurre en todo el sistema. Pues vamos a empezar, vamos a, vamos a echar a andar el mechero y pausaré el video para que veamos ya ahorita que está un poquito más caliente cómo está trabajando y lo volveré a pausar y al final ya veremos cómo queda ya nuestra muestra ya terminada. Bueno, pues ya empezó más o menos el proceso, ya calentó el agua y empezó a ebullir. Ya podemos ver cómo empieza a reaccionar con nuestra materia. No sé si se alcanza a ver en la cámara, hay un cambio de color entre la materia orgánica que ya tuvo contacto con el vapor, a diferencia de la materia que todavía no tiene contacto con el vapor. Ahorita ya empezó a haber líquido en nuestro condensador, sin embargo, pues todavía es muy pobre en aceites esenciales. Todavía falta que pase más vapor a través de la muestra orgánica para que puedan liberarse los aceites esenciales. Ahora, como les había mencionado, este mechero solamente es para acelerar el proceso una vez que hay mucho líquido en nuestro matraz de orgánicos, ya que bueno, ahorita no lo podemos encender porque pues no hay mucho líquido y lo único que va a pasar es que pues se va a quemar nuestra materia orgánica y se va a pegar en nuestro matraz. Cabe mencionar también que hay que fijarnos en cómo hacemos los orificios o los corchos que sean del diámetro apropiado, ya que pues si no los hacemos así puede que haya muchas fugas y vaya, nuestra práctica pues quedaría mal porque pues todos los anillos aromáticos y lo que son los aceites esenciales pues estarían fugando a través de nuestras conexiones mal hechas. Más o menos así es el proceso de arrastre de vapor. Ahorita lo volveremos a pausar hasta el momento en que ya tenga que encender el segundo mechero. Bueno, ya está prácticamente en la parte final de nuestra destilación por arrastre de vapor. Como les había mencionado, este mechero solamente es para acelerar un poco el proceso ya casi al final, cuando tenemos mucho líquido aquí. Cabe mencionar que algo que no les había dicho, al momento de llenar nuestro matraz con nuestra materia orgánica, la que le vamos a extraer los aceites esenciales, no tiene que obstruir el tubo de cristal, ya que eso va a provocar que no tenga un buen flujo de vapor, vaya que el vapor no pueda fluir a través de nuestro tubo. Y eso es algo importante. Ya por último, anotamos las temperaturas iniciales, las temperaturas finales y la cantidad de destilado que adquirimos en nuestro arrastre de vapor. Y ya para la siguiente práctica, lo que vamos a hacer es hacer la separación del agua y de los aceites esenciales contenidos en nuestro arrastre de vapor. Hasta ahí sería esta práctica de destilación y ya la posterior práctica ya sería de separación. Los abdominales se hacen en la cocina. 3 errores comunes. Muy bien, jóvenes, como han podido ver, está muy bonito, ¿no es cierto? Como han armado, lo que les he mostrado, hemos podido ver, digamos, todo el armado, todo el proceso. Es muy sencillo, es ese fundamento, ¿no es cierto? Te ponen agua en un balón y en el otro la materia prima, entonces el vapor de agua va a pasar hacia la materia prima y posteriormente va a calentar y también va a arrastrar esas moléculas que son los aceites esenciales, posteriormente se enfría y una vez enfriado vamos a tener la fase acuosa y la fase del aceite esencial, ¿no? Se separa y ya tenemos un aceite esencial de buena calidad con el cual después, posteriormente se puede hacer un control de calidad, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en la práctica, por ejemplo. ¿Bien? Vamos a continuar con los otros con métodos de extracción.
Bien, este método bastante sencillo, como les decía, es el más conocido por todos. Luego tenemos el método de la extracción de esencias concretas y resinoides. En este caso, el método es un método por extracción con solventes, ¿ya? Entonces, es el método por Soxhlet, donde ustedes ya saben, lo hemos visto tantas veces, como el mismo que hemos utilizado con las grasas. Se pone un solvente que puede ser hexano, puede ser benceno, etcétera, y tenemos el extractor, donde vamos a colocar la materia prima envuelta en papel filtro, y este a su vez está conectado a un refrigerante, ¿no? Entonces, una vez que el solvente va a subir a través de este tubo hasta el extractor, va a llegar en contacto con el refrigerante y va a comenzar a gotear, una vez enfriado, ¿verdad?, sobre la materia prima, logrando arrastrar. Por ese sistema de sifonamiento, todo el solvente, ya cargado de las moléculas, vuelve a entrar al balón. Entonces repite este proceso por unas 3 horas. ¿Y qué voy a tener al final? Vamos a tener una solución donde tenemos el solvente y se han solubilizado los aceites esenciales, pero no solamente aceites esenciales, puede haberse solubilizado ceras, resinas, colesterol, etc. Entonces lo que hay que hacer es separar el aceite esencial. ¿Y cómo se separa? Después de que se ha evaporado un poco el solvente, utilizamos otra propiedad físico-química que tienen estos aceites. Recuerden que son solubles en etanol absoluto. Entonces, después de evaporar el solvente, puedo hacer una segunda extracción con etanol absoluto para poder separar el aceite esencial del resto de los componentes, ¿no? Entonces, aquí es muy importante viendo con qué droga estamos trabajando, la selección del solvente, pero los más utilizados van a ser hexano, ¿no? Es el que más hexano, también puedo utilizar benceno. Bueno, la extracción de esencias por expresión. En el caso de los cítricos, ¿ya? Ustedes recuerden que los cítricos, la cáscara de los cítricos, qué olor más agradable, ¿no? Limón, mandarina, naranja, solamente de ver nosotros sentir el olor, decimos, ay, qué deli, porque nos parece muy agradable ese olor que llega a nosotros, ¿no? Les había indicado que en las rutáceas, normalmente, ¿dónde se va a encontrar la esencia? En el pericarpio. Claro, la pulpa también tiene, ¿ya? Pero en el pericarpio, donde más se concentra en las bolsas secretoras, ¿ya? Ahora, estas esencias de los cítricos son muy ricas en monoterpenos, ¿ya? Tiene algo de terpenos oxigenados, pero más monoterpenos. El problema con los monoterpenos es que se pueden volatilizar rápidamente. Si cuando hacemos nosotros una extracción por arrastre con vapor, podemos perder estos monoterpenos, ¿no? Es decir, que por este motivo se ha determinado realizar lo que se llama expresión en frío, es decir, por prensado, ¿ya? Por prensado, así como hemos visto los aceites fijos, ¿no? Por prensado, claro que aquí va a caer agua y todos los otros componentes que tenga. Y por sedimentación se va a dejar entonces que se separen las fases. La fase superior siempre es la de mejor calidad de este aceite esencial de los cítricos obtenido por expresión, ¿ya? Entonces, como les decía, es aplicado a los cítricos, se hace una expresión en frío por el prensado del pericarpio. Normalmente se puede utilizar todo el pericarpio, pero en esas industrias donde se preparan jugos de cítricos especialmente, lo hacen del escarificado, porque ellos lo que hacen es escarificar, raspar todo, que se raspa la cáscara en su mayoría, y todo ese residuo que queda puede ser sometido a un proceso de expresión para poder recuperar el aceite, ¿no? Y los cítricos pues son muy
demandados actualmente, ¿no? En los perfumes, en lociones. Se dice que los cítricos tienen una ligera acción también relajante, entonces se utilizan en lociones, dicen tranquilizantes que uno se tiene que poner en el cuello, en la base de la nuca, etcétera. Tiene esas propiedades. Porque ustedes recuerden que los aceites esenciales pueden ser utilizados también, ¿no? Pueden ser utilizados en lo que se llama aromoterapia, es decir, tratamientos, terapias con aceites esenciales, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es un método. Después vamos a ver un resumen, también tengo otro video muy bonito, donde muestra todos estos métodos. Vamos a hablar del proceso del enflorado. Se llama enflorage, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido los franceses los que han diseñado estos métodos para poder obtener, ahora lo hacen de una manera muy artesanal, donde obtienen un perfume, pero de muy alta calidad y carísimo, por supuesto, ¿ya? Entonces, este método es un método de extracción de los aceites por enflorage. ¿Por qué enflorage? Porque se utilizan los pétalos de las flores, ¿ya? ¿En qué consiste? Aquí tenemos nosotros todo el diseño y el procedimiento. Dice, se hace la extracción del perfume por absorción de las exhalaciones de las flores, en el cual la esencia de la flor es absorbida por la grasa. Recuerden que hemos indicado que los aceites esenciales son solubles en aceites y grasa. También puede utilizar un aceite neutro que no tenga ningún olor característico, puede utilizar también aceite, ¿ya? Entonces, en el caso del enflorado, el método tradicional es cubrir con una grasa, ¿sí? Puede ser manteca de cerdo, puede ser también una grasa hidrogenada, vegetal, ¿no? También puede ser que se colocan en unas láminas de vidrio sobre las cuales se esparcen los pétalos de las flores. Estas láminas de vidrio se mantienen apiladas, una sobre otra, ¿ya? Una sobre otra, después de varios días. Y se van cambiando los pétalos de las flores, porque nos basamos en la propiedad de diferencia de concentración. Estas moléculas de los aceites van a pasar a la grasa, ¿no? Y podemos seguir cambiando los pétalos hasta que, ¿sí? Hasta que la grasa se sature de la esencia, ¿ya? Es por diferencia de concentración, porque por eso dice las exhalaciones de los pétalos. Finalmente se alcanza el punto de saturación, se recoge la grasa, ahora llamada pomada, que ha absorbido la esencia y la vamos a licuar con alcohol. No se olviden con alcohol, ¿qué alcohol? Etanol absoluto. Se va a licuar y vamos a hacer entonces que toda la esencia pase de la grasa al etanol, de tal manera que tenemos ya la esencia disuelta en el alcohol. Se puede evaporar el alcohol y después se puede utilizar especialmente para perfumería. Este método de extracción utilizan los perfumes más caros que puedan existir, especialmente en Francia. Ustedes saben que los perfumes franceses son los más típicos, los más característicos y los más famosos en el mundo, ¿no? Han utilizado este método del enflorado. Les voy a hacer una pregunta interesante, a ver si me la pueden responder ustedes. Les acabo de decir, ¿no? Les acabo de decir que fueron los franceses que son los que han inventado los perfumes más agradables, los más caros. ¿Por qué será? Y especialmente fue en la Edad Media. ¿Por qué será que los franceses han inventado los perfumes más agradables, con mejor olor, ¿no? Ustedes saben por qué. A ver, una pregunta de conocimiento general, de cultura general. ¿Quién me puede decir? ¿O qué se les ocurre? Diego. Doctora, creo que era porque en ese tiempo, para tapar los malos olores que, digamos, había por la baja, digamos, higiene que había en esos tiempos. Evidentemente, Diego, esa es una gran verdad. Por eso dice, hay dos cosas. Primero porque dice Dios, totalmente cierto, esa época no se bañaba.
Dice que no se bañaban porque no tenía agua, no tenían la costumbre de bañarse, entonces pues la gente no tenía buen olor. Entonces, especialmente en la alta sociedad, se pues, ponían perfume, etcétera, para disminuir esos malos olores que emanaba de cada cuerpo, ¿no? Eso sí, es verdad, eso, Diego. Y segundo, ustedes sabían que los franceses también habían inventado los tacones. Si ustedes ven las películas de esa época, también utilizaban tacones, porque los franceses eran de estatura pequeña. Entonces también inventaron los tacos. ¿No? Sí, está muy bien, por eso era Diego. Perfecto. Vamos a entonces continuar con otro método de extracción. Estoy compartiendo, tengo que compartir todavía. Entonces, hablado de, y tenemos el método de extracción con gases licuados, ¿ya? El método de extracción con gases licuados. Este método de extracción con gases licuados es un método muy utilizado actualmente. Bueno, utilizado, pero es caro, ¿ya? Entonces, la verdad que cuando se quiere obtener un aceite de alta pureza para hacer investigaciones, etcétera, para que podamos recuperar el aceite tal como se encuentra en la naturaleza, es decir, en la planta, se puede utilizar el método de extracción con gases licuados. ¿Por qué? Porque es una extracción en frío. Y entonces se utiliza butano o propano en estado líquido, es un gas licuado. Y entonces se hace la agitación con un gas licuado y posteriormente se va a eliminar el solvente por simplemente descompresión, ¿sí? Se va a eliminar como un gas. ¿Ya? Y al final vamos a tener una esencia, pero muy natural, ¿sí? Una esencia muy natural que realmente se va a encontrar tal como se encuentra en la planta. Por supuesto que ese es un método sumamente caro, pero es una alternativa de uso de este método. ¿Sí? Bueno, entonces los métodos que hemos visto sería el método por arrastre con vapor de agua, el método por extracción con solventes, hemos visto la expresión en frío del pericarpio de los cítricos, hemos visto el método del enflorado, enflorage, y hemos visto el método de la extracción con gases licuados. 5 métodos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver si alguien me estaba alguna pregunta. ¿Alguien tenía una pregunta, chicos? A ver, es que han escrito. Pero será hace rato, ¿ya? No hay preguntas. Ya, voy a compartir el último video donde se han descrito 5 métodos, ya que dura como 13 minutos. Vamos a compartir entonces, esperen un momento. Hola, yo soy Cari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues bueno, una de las dudas más recurrentes es cómo es que extraen los aceites esenciales de las plantas. Y antes de ver los métodos de extracción, quiero empezar con mi aceite esencial de RC. Y es que con estos cambios de clima, que la lluvia, que el calor aquí en Ciudad de México, pues hacen que me sienta un poquito congestionada. Y con RC es más que suficiente para poder respirar mejor. Voy a inhalar una gotita de RC y voy a colocar en mi pecho, en mi garganta.
En este video te voy a contar 5 maneras de extracción y la primera de la cual vamos a hablar es una de las más populares y estoy hablando de la destilación. Es un método para separar los componentes de una mezcla y que a simple vista no se distinguen. Y el ejemplo más sencillo que te puedo explicar es el agua. Cuando tú ves un vaso de agua, ese líquido transparente que no huele ni sabe a nada, esa forma líquida pues está compuesta de varios elementos y de ahí su componente químico H2O. ¿Qué te quiere explicar? Que el agua se compone de 2 elementos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y nosotros, para obtener el aceite esencial, necesitamos destilar esa planta, ya que nosotros no queremos la planta como tal, sino que queremos el aceite esencial de esa planta. Y para ello utilizamos la destilación. Dato curioso. La destilación es una técnica utilizada desde hace perfumes, tónicos y extractos alimenticios. Y no fue hasta el 900 después de Cristo que se mejoró el sistema de destilación para su uso en masajes. La destilación se lleva a cabo colocando la materia prima, en este caso una planta por ejemplo, en un recipiente donde llevaremos la materia prima a un punto de ebullición, es decir, hay que calentar esa materia prima con agua muy caliente para que a través de vapor suelte esa planta sus componentes químicos. Dicho vapor se transportará por otro recipiente donde nuevo en líquido. En este proceso, el vegetal entra directamente en contacto con el agua caliente. Es comúnmente usado, por ejemplo, en flores, donde sus pétalos pueden ser un poquito delicados, y lo que hace prácticamente pues es hervir la planta y a través de ese vapor se condensa el aceite esencial. Otra manera de destilar es al vapor. De esta manera, la materia vegetal es suspendida con una rejilla arriba del agua hirviendo, pudiendo el agua estar en semicontacto con la planta. Otra forma es la hidrodifusión. En este método, el vapor llega directamente al recipiente donde se contiene la materia prima. Y este vapor invade toda la materia prima a través de la parte superior del recipiente. Es utilizado mucho en maderas o en semillas que son muy duras y que necesitan estar mucho más tiempo en destilación. Otra manera que se utiliza mucho es la destilación de arrastre de vapor. Este método se lleva a cabo inyectando el vapor a una presión y temperatura ideal al recipiente donde se encuentra el material vegetal. De esta manera, el vapor arrastra las moléculas aromáticas de las plantas hacia otro recipiente donde se condensa y se convierte en aceite esencial. John Living produce más del 80% de sus aceites esenciales a través de la destilación. Comencemos con el método más común de extracción, que es destilación por arrastre de vapor. Este proceso nos permite extraer aceites esenciales de plantas que son muy delicadas. Durante el proceso es crucial controlar la temperatura y la presión para evitar quemar los aceites durante la destilación. En la destilación al vapor, colocamos un baño de agua sobre una fuente de calor con las plantas aromáticas suspendidas sobre el agua. A medida que el agua se calienta, se genera vapor que atraviesa el material de la planta. El vapor, ahora cargado de moléculas de aceite esencial, pasa a un serpentín condensador. Este serpentín está caliente por dentro, pero sumergido en agua fría, haciendo que el vapor se condense en agua floral y aceites esenciales. Debido a que el agua y el aceite por lo general no se mezclan, se produce una separación natural cuando el agua floral se asienta y el aceite esencial flota. El agua floral se drena y el aceite esencial se recoge, y luego se decanta y se filtra. Otro método de extracción es el prensado en frío, o también llamado expresión.
Este método de extracción es utilizado para obtener principalmente el aceite esencial de las frutas cítricas. Dato curioso, en tiempos antiguos este método era llamado prensado de esponja. Ellos remojaban muy bien la cáscara de las frutas en agua para luego usar una esponja y presionar las cáscaras absorbiendo los líquidos extraídos. Después llevaban la esponja a un recipiente y la exprimían. Y en ese recipiente caía el jugo y el aceite esencial que después se dividía. Actualmente se colocan los frutos cítricos en una máquina con puntas que perfora la cáscara, permitiendo que el aceite esencial se desprenda del jugo de la fruta, para después presionar las cáscaras a una baja temperatura, preservando de esta manera los componentes del fruto sin que se pierdan sus propiedades debido al calor. Dato curioso, otros aceites como el aceite de oliva, el de almendras y el de coco son también prensados en frío. Otro método para extraer los aceites esenciales es el prensado en frío. Esta técnica se utiliza específicamente para los aceites esenciales cítricos y para los aceites grasos. Los aceites cítricos contienen delicadas moléculas de citrol que se descomponen con la destilación al vapor y se vuelven muy amargos. Por lo tanto, Young Living no acepta ningún aceite cítrico que haya sido destilado al vapor, solo aquellos que han sido prensados en frío. Aceites grasos como el aceite de oliva, almendras, jojoba y coco también son prensados en frío directamente del material de la planta. Entonces, ¿qué es prensado en frío? Imagine una técnica muy sencilla en la que se coloca un objeto muy pesado encima de un contenedor lleno de plantas. El objeto pesado exprime los aceites naturales del material de la planta y esto es, en esencia, el prensado en frío. Otro método de extracción es el resinado, utilizado para obtener el aceite esencial del incienso, de la mirra y de la copaiba. Es un método por el cual primero hay que obtener la resina, que surge al raspar la corteza externa de un árbol. Esta resina se endurece y es transportada para someterse a un proceso de destilación, utilizando comúnmente la hidrodestilación o el arrastre de vapor. Una tercera técnica menos común se denomina resinado. Esta se utiliza para algunos de los aceites esenciales de Young Living, entre ellos el incienso, la mirra y la copaiba. Durante el resinado, partes del exterior de las plantas se cortan y esto permite que la resina interna salga y sea recolectada. Luego, la resina se destila con vapor, permitiendo extraer los aceites esenciales. Otro método es la extracción con solventes volátiles. El solvente es una sustancia que se utiliza para disolver otras sustancias. Algunas materias vegetales son más frágiles o difíciles de destilar, así que se emplea un método alternativo, utilizando algunos solventes para poder extraer su aceite esencial. Es muy usado para obtener el aceite esencial de flores delicadas como es el jazmín, el neroli, el narciso, claveles y violetas, ya que el solvente nos ayuda a obtener el aceite esencial de dicha planta. Pasa a otro proceso donde se vaporiza el solvente para que nos quede por último ese aceite esencial. La última técnica es la extracción con solventes volátiles. Esta es la más complicada de las técnicas de extracción, ya que requiere del uso de un solvente. Un solvente es una sustancia que ayuda a disolver otra sustancia. En el caso de algunos aceites esenciales, el material de la planta es tan delicado que no sobreviviría a una destilación con vapor. Con este método se añade un solvente al material de la planta. El solvente ayuda a sacar el aceite esencial de la planta sin comprometer la integridad del aceite. Luego, a fin de separar el solvente del aceite esencial, una segunda extracción utiliza vapor para recuperar el solvente y producir el aceite final. Este se recoge y se envía a nuestro laboratorio para su análisis. La extracción con solventes volátiles solo se utiliza para el aceite esencial de jazmín y el de neroli. Es importante recordar que pueden quedar trazas residuales del solvente. Por lo tanto, no se recomienda la ingestión de estos aceites. Sin embargo, el solvente que queda se evapora muy rápidamente, por lo que el jazmín y el neroli son perfectamente seguros para su aplicación tópica y
por inhalación. El último método de extracción es el método de enfleuraje o maceración. Esta técnica es usada desde hace miles de años y es súper básica. De hecho, es un método de extracción muy artesanal donde colocamos la materia prima o la materia vegetal en frascos con algún aceite graso o incluso algún alcohol vegetal y se deja macerar por días, incluso por meses. Uno de los ejemplos más comunes de este tipo de extracción es el extracto de vainilla, donde ponen a macerar la vaina de vainilla por meses incluso en algún aceite o por lo regular en algún alcohol vegetal. Dato curioso. Esta técnica centenaria era usada al sur de Francia mucho antes de utilizar el método de extracción con solvente, considerado un arte antiguo y utilizado por los egipcios hace miles de años. Esta técnica fue transmitida por generaciones al principio de la perfumería. En este caso, puedo recordar el método con el cual John Living extrae la oleoresina de vainilla. Y te dejo el video por aquí. Bien, como han podido ver, hemos visto entonces este método. A ver, hablan del método del enflorage. ¿Quiénes habían sido los primeros en utilizar el método del enflorage? Lo han dicho en la última parte del video. A ver, ¿quiénes habían sido los primeros que habían utilizado el enflorage hace miles de años? ¿Quiénes eran? No han prestado atención. Los egipcios, ¿no? A ver, ¿para qué tipo de vegetales se utiliza el método de prensado en frío o de expresión? Eso está bien clarito. Para las frutas cítricas, doctora. Muy bien, Madaí, para las frutas cítricas, perfecto. Ahora, también hablo de enflorado que utilizan en una parte de Francia, ¿no? Los perfumes más, como decía, más sofisticados, etcétera, utilizan el enflorado. ¿En qué parte de Francia han indicado que se encuentra especialmente estos lugares donde utilizan el enflorado? En el sur de Francia, chicos, tienen que atender. Ya, voy a hacer una última pregunta y con eso terminamos la clase del día de hoy. A ver, les he indicado que por el método de extracción, ¿no es cierto?, con solventes, vamos a extraer, se llama extracción de absolutos, resinoides, etcétera. Vamos a obtener nosotros una mezcla de diferentes compuestos solubles en estos solventes. ¿Cómo separo las esencias de toda esta mezcla de compuestos que nosotros obtenemos? ¿Cómo separaríamos? ¿En base a qué propiedad? ¿Cómo separamos? En base a que yo les he explicado, no está en los videos. ¿Cómo separamos? Después de haber obtenido una extracción con solvente, les dije que vamos a obtener resinas, ceras y cualquier otro compuesto soluble en el solvente apolar.
Pero ¿cómo separo la esencia de toda esta mezcla de compuestos? ¿Cómo separamos? ¿Por qué no están prestando atención? Creo que andan muy emocionados porque la siguiente semana va a ser su semana facultativa. No están prestando atención. ¿Por qué sería? Hemos indicado extracción con, haríamos una segunda extracción con, ¿no se les ocurre con qué podríamos hacer una segunda extracción, chicos? Haríamos una segunda extracción con etanol absoluto. Eso puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Tienen que atender a las explicaciones, ¿no? Tienen que atender, hagan de cuenta que está en una clase, ¿ya? Presencial, donde ustedes me tienen que estar mirando, pero ahora no a mí, sino a la pantalla, a la explicación que estoy dando, tienen que atender, preguntar, anotar lo más importante, ¿ya? Muy bien, mañana nos vemos a las 7:30 en nuestra clase teórica. Buen día.